Creer en Cúcuta en este momento es invertir en la fuente hídrica más importante, en el río Pamplonita. Es un río que atiende al 70% de la población, pero no es posible que seguimos vertiendo las aguas negras, las aguas residuales en el río Pamplonita. Yo pienso que eso hay que recuperarlo. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Hoy nos acompaña un buen amigo de mi papá muy especial. Yo lo conocí en un ámbito muy deportivo. Siendo niño, estoy seguro que conocí a Julio Foliaco en alguna cancha de la ciudad de Cúcuta, pero aparte del deporte, Julio es muy conocido en su ámbito académico, por la investigación, por los libros que ha escrito. Julio, bienvenido a Yo Creo en Cúcuta. Gracias por tu tiempo, por estar acá. Y de pronto, el que no te conoce, ¿quién es Julio Foliaco? Y nuevamente, gracias por estar acá. Muy amable, David, por esta invitación. Soy Julio Foliaco, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con 2 maestrías, un doctorado, más de 20 años de experiencia como paraacadémico con el Ministerio de Educación. Y esta experiencia y estos estudios ha hecho una confluencia de estos conocimientos para editar el libro que voy a presentar en la próxima feria del libro de Bogotá, la semana entrante, que se llama Transformar la educación superior en Colombia. La educación es un tema que a mí me apasiona, en parte por la formación en mi casa. Yo también tuve la oportunidad de formarme en la universidad pública, también fui a la Universidad Nacional de Colombia, estudié economía, y digamos que seguramente por ese trasegar en la universidad pública, pues tengo un vínculo especial con la parte social y con la educación como tal. Pero también tengo un vínculo también por la familia y por mi papá muy especial con el deporte. Quiero aprovechar como los dos aspectos. Sí. Y hablando un poquito de deporte, tienes varios libros con tu buen amigo el Burrito González, Germán González, pero de cariño el Burrito González. Este es uno que he estado también leyendo un poquito. Hay otro libro también que sé que ustedes tienen los dos. Y un poco lo que hablaba acá con Jesús Romero, que pasó por el podcast, gimnasta destacado de nuestra región. Hoy en día lidera desde el sector público el tema de discapacidad en Norte de Santander ya hace 12 años. Pero Jesús alcanzó grandes logros como gimnasta y hoy en día representa un deporte en condición de discapacidad que es boxeo. Sí. Pues nosotros siempre hemos tenido talentos, incluso tu libro lo reseña casi que al principio, hablando del abuelo de María Camila Osorio, ¿no? Sí. No solamente en el fútbol, María Camila en el tenis, Sí. también en patinaje con Daniela Lindarte. Y esta condición, digamos, de pronto del ADN de nuestra raza norte santanderiana con el deporte, siempre le ha faltado, digamos que el centavo para el peso, ¿no? Porque están las condiciones, pero podríamos tener mucho más. Hoy en día hablamos de Ángel Barajas, Sí. hablamos de una generación incluso que viene después de Ángel con mucho talento. En ese, digamos que modelo que tú has conocido, has sido gerente del Cúcuta Deportivo también, ¿cómo podríamos fortalecer un poco esas condiciones que ya tenemos para que los resultados no sean de pronto tan esporádicos, sino que sean más consistentes? Sí, a ver, yo jugué en el Cúcuta Deportivo en el año 68 y 69. Eso me ha permitido escribir 2 libros con Germán el Burrito González. Germán el Burrito González es un ícono, como lo fue Rolando Serrano, el papá de María Camila Osorio. Entonces son referentes del deporte norte santanderiano. Pero ¿cómo llegar? Yo pienso que nos han hecho falta obras de infraestructura para el desarrollo. Por ejemplo, la gimnasia tiene su coliseo y tiene su desarrollo. Y tenemos a Ángel Barajas, tenemos exponentes. Pero faltan escuelas deportivas, faltan escenarios deportivos para masificar, por ejemplo, el fútbol, los mismos que el básquetbol, que se da más en barriadas que en escuelas deportivas. Hablando un poquito de la Cúcuta de cuando eras adolescente, de la Cúcuta de cuando saliste de pronto del colegio, nosotros que de pronto venimos de una generación más reciente,
escuchamos la capital basquetera de Colombia, pero vamos a mirar las escuelas y falta de pronto mucha masificación. ¿Cómo logró en ese momento darse ese hito de la capital basquetera si de pronto a nivel de masificación no éramos muy fuertes o aún faltan condiciones, pero por qué logramos de pronto ese reconocimiento? Ese reconocimiento vino de figuras estelares, como Jorge Niño, que fue Selección Colombia, fue a Juegos Centroamericanos, y otros, Roque Peñalosa, y otros figuras internacionales. Pienso que fue una generación que se dio en los colegios, era el Colegio Sagrado Corazón, el Salesiano, que hacían grandes competencias de intercolegiados, y que eso se ha perdido un poco, esas competencias. Tito Ordóñez, un gran basquetbolista, Gastón Bermúdez, o tal de que esas competencias de intercolegiados, que también las había en el campo del fútbol, eso se ha perdido un poco, eso se ha refundido. Yo pienso que la liga de fútbol tiene que entrar a llenar esos espacios y crear esas escuelas deportivas para que vuelva a haber otro reconocimiento como la ciudad basquetera de Colombia. Además de tener el talento como los deportistas, ¿será que hoy en día requerimos de capacidad de dirigentes, de capacidad de liderazgo en los dirigentes? Lo digo porque, por ejemplo, este libro reseña buenos momentos del Cúcuta con estrellas también uruguayas, argentinas, pero también dirigentes que tenían una talla, digamos, de muy buen nivel. Chauki Ibrahim, por ejemplo, de repente tenían la visión. ¿Será que hoy en día requerimos o precisamos de esos dirigentes también que tengan la visión, la capacidad de pensar en grande y también la capacidad de gerenciar? Sí, pienso que el Cúcuta Deportivo se ha refundido muchos años, tiene más de 20 años en la categoría B. Precisamente por lo que tú dices, se han perdido dirigentes, verdaderos quijotes, gentes que arriesgaban su propio patrimonio, como Germán Guerrero, los hermanos Vélez Trillos, ¿quién más? Bueno, el mismo, los hermanos Lara Hernández, que fueron los verdaderos pioneros del Cúcuta Deportivo. Esos pioneros no han surgido. El fútbol se ha comercializado un poco más. La publicidad le ha traído muchos recursos, pero también le ha traído una comercialización. Lo hemos tenido que han llegado líderes que hay que reconocerles su aporte financiero, pero que hacen falta esos líderes, esos verdaderos líderes surgidos de la propia región. Acá en esta página 23 me pareció interesante, dice, qué vergüenza regresen y empiezan a recordar un campeonato de departamentales, un departamental donde la selección norte juega con Boyacá y el primer partido lo pierden 7-0. Entiendo que ahí estaba el Burrito González. ¿Hacías parte también de esa selección norte? Sí, sí. También. Y el gobernador en ese momento, dice el doctor Eduardo Cotelamus, gobernador del departamento, envía un telegrama diciendo que regrese y el telegrama es de pronto lo que despierta el sentimiento y finalmente ese torneo resulta siendo un éxito, tanto que juegan la final, al final la pierden con Cundinamarca, pero llegan a la final. Esto por mencionar esta anécdota, Eduardo Cotelamus como gobernador, si lo comparas con lo que han venido siendo las décadas posteriores de nuestros dirigentes, ¿crees que qué cambio has notado? Hablando de dirigentes y de liderazgos, coloco el ejemplo comparado con Cotelamus. En ese momento no había elección popular, ¿cierto? No. Pero la dignidad del cargo pues, requería una preparación, requería, digamos que una altura. ¿Eso cómo ha cambiado y también de cara a lo que estamos viendo en las últimas décadas? Sí, bueno, en primer lugar la anécdota del primer subcampeonato nacional que obtuvo el Cúcuta Deportivo, llega este telegrama, le dicen que se devuelvan, que eso es una vergüenza, y a los pocos días, cuando ya somos subcampeones en ese mismo torneo, el mismo gobernador, Eduardo Cotelamus, envía un telegrama. Como nosotros viajábamos por tierra, le manda un telegrama diciéndoles que se vengan en avión, que la gobernación del departamento les financia el traslado en avión.
Entonces el grupo reacciona y no le acepta, ¿sí? Ellos regresan a Cúcuta y son esperados por el cuerpo de bomberos y tampoco aceptan la invitación a la gobernación del departamento. Esa es una anécdota de cómo el grupo reaccionó. Pero, a ver, los dirigentes públicos, los dirigentes gubernamentales, han ayudado de pronto a tener un apoyo financiero, pero no ha sido suficiente. No veo un dirigente que le dé un verdadero impulso desde el punto de vista técnico. Cree escuelas deportivas, como habíamos dicho, para volver a ser líderes en básquetbol y en fútbol, como lo vimos en alguna época. No sé, para ir cerrando el tema deportivo, hoy tenemos la mejor raqueta de Colombia con María Camila Osorio, recientemente campeona del abierto que hubo en Bolsanitas en Bogotá. Y anteriormente, casi con 20 años de diferencia, ¿cierto? Hablábamos de Fabiola Zuluaga. Como, digamos, con una mirada un poco más académica, un poco más de probabilidades, yo veo algo en común, un elemento en común que también pasa en la gimnasia, y es el mismo entrenador. El profesor Muñoz fue el entrenador de Fabiola, fue el entrenador en su etapa formativa. Claramente hoy pues hay otros entrenadores, pero en su etapa formativa fue el entrenador de María Camila. Y en el caso de la gimnasia, pues lo mismo, un profesor Jairo Ruiz, que ha sido el entrenador durante estas 2 décadas. Además con el riesgo que cuando estos entrenadores pues ya no estén activos o ya se retiren, pues nuestros deportes, en este caso tenis y gimnasia, pues empiezan a quedar ahí como en una zona de un limbo. Entonces, ¿cómo lo ves? O sea, ¿es cuestión del azar o de pronto sí tenemos alguna condición, pero habrá que esperar otros 20 años para tener una siguiente raqueta destacada? ¿O cómo lo ves? Sí, a ver, al igual que en el fútbol y en el básquet, el deporte en el norte de Santander y en Cúcuta en particular se ha desarrollado gracias a los pioneros. Lo mismo ha pasado en el tenis, ¿sí? El caso de Camila y el caso de Fabiola. Lo mismo pasa en la gimnasia. Ruiz es un pionero. Él empezó en el INEN con barro, con cemento. Entonces, nosotros nos hemos basado en pioneros. Es el momento de crear escuelas de entrenadores, con el profesor Muñoz, con Ruiz y con todos estos entrenadores de talla internacional, porque ellos han ido a Juegos Olímpicos. Total de que es el momento en que los dirigentes públicos, gubernamentales, se hagan cargo, financien estos entrenadores y creen escuelas de entrenadores e inviertan en infraestructura y en formación deportiva. Julio, en este ejercicio que quiero hacer con este podcast, que es más o menos identificar la Cúcuta emergente, hay unas fortalezas que son muy evidentes, la fortaleza que tenemos en el sector carbón, la fortaleza que tenemos en la arcilla y materiales para la construcción, pero recientemente volví a encontrarme con un activo que siempre hemos tenido, pero se nos ha como escondido, y es el activo del cacao, ¿sí? No sé si desde la academia y de la experiencia que tienes con tantos grupos que has formado en la universidad, el cacao ha estado en la conversación no solamente académica, sino empresarial, o lo hemos tenido un poco olvidado. Yo pienso que la industria en general del norte de Santander ha sido una industria incipiente, ¿no? El comercio ha absorbido la actividad económica del departamento. Hay un ámbito que quisiera tocarle que es muy importante para la labor que está haciendo. Yo creo en Cúcuta. Creer en Cúcuta en este momento es invertir en la fuente hídrica más importante, en el río Pamplonita. Es un río que atiende al 70% de la población, pero no es posible que seguimos vertiendo las aguas negras, las aguas residuales en el río Pamplonita. Yo pienso que eso hay que recuperarlo. Ha habido alcaldes de Cúcuta que lo han propuesto en su época de campaña, pero que nunca lo han cumplido. Pero yo pienso que si nosotros queremos un desarrollo agroindustrial, tenemos que invertirle al río Pamplonita. En ese desarrollo agroindustrial,
Pues hoy en día tenemos unas hectáreas sembradas de arroz que son muy importantes, pero también una condición actual de los arroceros están pasando por un reto con una plaga que les está quitando productividad. Sí. Eh, ¿En qué momento Cúcuta empezó a ver esa vocación arrocera? Anteriormente, cuando estaba de pronto iniciando la carrera de administración, ¿cuál era, aparte del comercio, que siempre ha sido la gran Sí, vocación, sí. cuál era el segundo sector después del comercio que empezaba de pronto a destacar? Yo pienso que el café ha sido importante. Hemos tenido muy buen café de exportación, el café Galaviz y otras marcas regionales. Es lo que es un café de talla mundial. De pronto deberíamos como exportar más, como hacer una mayor difusión, pero es otro punto de partida además del arroz, el café. Hablando del libro reciente que estás lanzando, es la mirada de la universidad, pero también la pertinencia de la universidad en la sociedad, ¿no? Sí, Y haces un recuento, hasta ahora lo estoy leyendo, no lo he terminado de leer, haces un recuento del inicio de la universidad, de toda esa génesis con los griegos, sí, ¿sí? Y si algo caracterizaba a los griegos eran las conversaciones en los parques, ¿cierto? sí. En la plaza pública. Esto para traerlo a Cúcuta y a la Cúcuta de hoy. ¿Cuál crees que son esas conversaciones, el top 3 de las conversaciones claves que los cucuteños deberíamos empezar a tener y a tener más en las universidades, en el grupo de amigos, Sí, en el parque, sí, con el señor del taxi? sí. Bueno, la universidad es la universidad consuetudinaria, ¿sí? Era que se reunían los sabios en los parques a tener conversaciones, a crear ciencia. Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿sí? La primera universidad intramural es la Universidad de Bolonia, que se crea en el siglo XI. Yo pienso que en Cúcuta eh, hay parques que son muy buenos, como el Parque de los Pinos, donde se hace tertulia. Podía hacerse una tertulia organizada, podía ser Cúcuta una pionera en la recuperación de la universidad consuetudinaria. Y es necesario mejorar los parques de la ciudad de Cúcuta, hacerle mayor mantenimiento, darle sus espacios. Yo creo que el Parque de los Pinos es un modelo de lo que puede hacer un parque de esa universidad consuetudinaria de los griegos. El Simón Bolívar, incluso el que tenemos acá al lado de la biblioteca pública o al frente del Parque Sí, Colón, sí, son parques también muy especiales. sí, Para mí son muy bonitos. claro. Profe Julio, y digamos que esa responsabilidad de la academia, a mí me parece que, no sé cómo lo veas, en algún momento, si retrocedemos estos años, de pronto 3, 4 décadas, en algún momento Bucaramanga no era más grande que Cúcuta, pero hoy la realidad es que lo que le aporta Bucaramanga y Santander al Producto Interno Bruto de Colombia puede ser casi 6 veces más grande Sí, que lo que le aporta Cúcuta y Norte de Santander. sí, Y yo creo que, no sé, yo conozco muy poco de Bucaramanga, nunca he estado trabajando allá, solo de paso, pero siento que la academia tiene un gran aporte en lo que fue el desarrollo de Bucaramanga. sí. ¿Cómo ves de pronto esa injerencia de la academia? Hablo de Bucaramanga, pues somos una Sí. región grande y lo tenemos relativamente cerca. ¿Cómo es la injerencia de la academia y de pronto el papel que está jugando la academia hoy en el desarrollo de Cúcuta? Bueno, y ahí ya entramos en el libro. En primer lugar, la UIS ha sido una universidad que ha influido mucho en el desarrollo minero y en el desarrollo de Ecopetrol en Bucaramanga. Le ha aportado conocimientos, investigación, total de que ahí nos llevan una gran ventaja. Sin duda, Bucaramanga, en su desarrollo urbanístico, yo he estado más de cerca. El semestre pasado estuve aproximadamente 3 meses en Bucaramanga, total de que nos llevan una gran ventaja en el desarrollo económico, social, en su contexto. Ahora, viniéndonos a Cúcuta, ¿sí? Viniéndonos a Cúcuta, metiéndonos ya en el libro, yo pienso que las universidades han sido entrópicas. ¿Qué es una universidad entrópica? Aquí entramos en el libro. Es una universidad, entropía es que se ha quedado en sí misma, ¿sí?
no saca, no proyecta la investigación, y no es una investigación, y eso es en mi contexto nacional, pero particularmente en Cúcuta. ¿Cuáles universidades han hecho investigaciones que se hayan aplicado? En la Francisco de Paula se han hecho investigaciones sobre el río Pamplonita, pero ninguna ha tenido una aplicación ni ha tenido una recepción de parte del sector público. Total de que las universidades entrópicas, que es lo que planteo ahí, por eso digo transformar la educación superior, esa es una primera transformación, que la investigación sea contextualizada, sea aplicada, hay una praxis investigativa. Hugo Londeros pasó por este podcast. Lo invité, digamos, no solamente como empresario gastronómico que se ha mantenido Sí, casi que pionero, como usted lo dice, en un área muy bonita que es el malecón de la ciudad, sí, sino también como extranjero que llegó en el año 71, jugó en muchos equipos y luego vuelve en el año 81. Y yo le preguntaba a Hugo que qué recordaba de esa Cúcuta que él conoció en los 70s, sí, ¿sí? Y él hablaba que era una Cúcuta muy, muy cercana. Él viene de un lugar, una ciudad argentina pequeña, entonces sí, que le gustaba mucho Córdoba. esa Cúcuta de cercanía, ¿no? Sí, Algo similar. ¿Cómo recuerdas esa Cúcuta de los 70s, sí, de cuando era jugador del Cúcuta Deportivo? sí. ¿Cómo era esa Cúcuta? Bueno, nosotros tenemos que, cuando contextualicemos a Cúcuta, tenemos que hablar del vecino país. Somos una ciudad binacional. Entonces, no podemos desconocer que el crecimiento económico de esa Cúcuta, de los 70, pues era el bolívar a 15, 16, hasta 17 pesos. Total de que nosotros teníamos una alta dependencia económica de las relaciones binacionales. Entonces, la Cúcuta que conoció Londero, una Cúcuta próspera, donde había dinero, había intercambio permanente de recursos, movimiento de capitales, movimiento vehicular. Eso es una Cúcuta que ahora se nos parece como de ensueño por ese desarrollo. En este momento, pues tenemos una Cúcuta muy enclaustrada y muy invadida por la problemática venezolana, muy invadida por los problemas políticos de Venezuela. Yo recuerdo, mi papá me cuenta, cuando él jugaba también en el Cúcuta y más, después jugó en el Cali, pero cuando jugaba en el Cúcuta, una práctica que incluso también la relata acá el burrito, que como el ingreso en ese momento del futbolista, pues era un ingreso regular, promediaban con temas de repuestos o mercancías de Venezuela que cuando iban a jugar a Sí, otras ciudades sí, vendían. Y eso es bastante, digamos, del reflejo de lo que estás diciendo de una dependencia muy cercana con Venezuela. En algún punto, digamos que esa dependencia, ¿crees que nos trajo, pues crees, no, nos trajo confort y comodidad, pero será que nos dejó en una zona de confort? Porque con Hugo decíamos algo. Él me decía que él notaba que el cucuteño estaba muy cómodo, ¿cierto? En una sí, zona muy cómoda sí, y que haciendo un trabajo sencillo le iba bien. sí, Cuando llega el momento difícil de Venezuela, el cucuteño se obliga sí. a tener que innovar, se obliga a tener que mirar hacia otros mercados, se obliga, digamos, a salir de esa zona de confort. Ah, Entonces, ¿crees que la condición de frontera también nos ha traído décadas como de un letargo a nivel industrial? Que eso nos ha jugado luego en contra porque tenemos un tejido empresarial bastante estrecho. sí, sí, indudablemente hubo una época que un periodista muy famoso de Cúcuta decía que los cucuteños nos levantábamos preocupados porque a cómo estaba el Bolívar y cómo había quedado el marcador del Cúcuta Deportivo. Que esas eran las dos grandes preocupaciones para hablar del confort Sí, que vivíamos. Realmente vivíamos en un confort. Se trataron de crear zonas francas que no funcionaron, por lo mismo, porque al final teníamos un gran comercio, un Bolívar muy poderoso, algo muy robusto, una ciudad muy robusta. Para no irnos más atrás, cuando exportábamos productos e importábamos productos por el lago de Maracaibo, que es una época aún más de oro que la que vivimos en los años 70, ¿sí? Total de que la agroindustria, el café, todo eso
quedó relegado en un segundo, pasó a un segundo plano por esa fuerza del comercio binacional. Yo le digo a mis estudiantes que también tengo la oportunidad de ser profe, que estrategia se trata de ganar. Y haciendo la analogía con el fútbol que nos gusta tanto, pues uno puede jugar de diferentes maneras, ¿no? Sí, sí. Uno puede jugar a la uruguaya, que es con mucha garra y todo el mundo pareciera Sí. un obrero pues dándole. Uno puede jugar a la argentina, que es un gran ídolo, un gran crack. Sí. Maradona, luego Messi, ¿sí? Y todos juegan alrededor de ese gran crack, pero al final el resultado esperado es el mismo, es ganar el partido, Sí. ¿cierto? Si estuviésemos jugando o fuésemos a jugar un partido nuevo, ¿cierto? Hay que escoger qué cancha jugar. De repente algunos dicen, no, yo cuando era niño conocí la Manino, que hoy en día no existe porque es lo que conocemos como la Plaza Banderas. Sí. Y la Manino que yo conocí era de tierra. De pronto, no sé, Un espacio que se perdió. la que conocí yo era de tierra. Alguien dirá, no, yo juego en la Manino. Otro dirá, no, yo juego en el estadio. Otro dirá, no, yo juego en la cancha, de pronto de la sabana en los patios. En fin, hay que escoger la cancha, ¿no? Sí. ¿Qué cancha crees que deberíamos escoger los cucuteños para ganar, haciendo la analogía entre el mercado, entre el sector productivo y el fútbol? ¿En qué cancha crees que podríamos En ganar? el sector productivo, pues a ver, yo pienso que podemos tener una agroindustria alrededor del café, del arroz y del mismo cacao. Por otra parte, podemos tener un desarrollo de la minería por el lado de las ladrilleras, por el lado de la arcilla. Por ahí podemos tener también una agroindustria. Yo pienso que son dos eventos, pero yo insisto en que Cúcuta tiene que salvar al río Pamplonita si queremos tener agroindustria. Inclusive se hablaba de turismo, haciendo canotaje por el río Pamplonita. ¿Sí? Uno se encuentra que a nivel mundial, París, ¿sí? El río Sena es una maravilla. Prácticamente París vive del río Sena, del canotaje, del turismo alrededor del río. ¿Sí? Y casi todas las ciudades son hidráulicas. Se crearon alrededor de un río, como Roma también, como Sí, no Berlín. conozco el río Sena, pero hace un tiempo estuve en Guayaquil y estuve con mi papá, de hecho, Sí. y con mi esposa, y caminando por el malecón. Pues creo que el cucuteño que está cerca de algún río y algún malecón se emociona porque conocemos nuestro malecón Sí. y uno hace como ese paralelo. Y el río Guayas, en este caso en Guayaquil, pues ellos lo tienen canalizado, es una experiencia de turismo y claramente es una materia que tenemos ahí pendiente como cucuteños. Claro. Mire, déjeme que le interrumpa. Usted me pregunta en cuál cancha jugar. Juguémosle a la cancha del río Pamplonita. Ahí está la mina de oro, la mina de plata. En primer lugar, de ahí subsistimos del río Pamplonita. Y en segundo lugar, como en todas las ciudades organizadas del mundo, es una fuente de turismo una fuente muy enriquecedora. Yo pienso que apostémosle a eso. Juguemos en esa cancha oyendo sus palabras. ¿Cuál cancha vamos a jugar? Juguémosle a la cancha del río Pamplonita. Todos los cucuteños, de corazón, hagamos una campaña, una manifestación. Salvemos al río Pamplonita, rescatémoslo y que sea nuestra fuente de agua y nuestro río turístico. Julio, hablando del río Pamplonita, yo escucho a mi papá y me parece pues unos recuerdos muy lindos, pero a mí se me dificulta hacer como la imagen gráfica en la cabeza porque yo veo el río que conocemos en los últimos años. Sí. Y él cuenta cuando era niño que pues él en Guaymaral o en el barrio El Llano donde él nació, iba hasta San Luis y él se tiraba, digamos, y nadaba en el río, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos tienes de ese río Pamplonita Claro. en tu niñez, en tu adolescencia? Claro. Había una cancha por ahí más arriba del acero, a la altura de la calle 18, y se llamaba Las Vicentinas. Nosotros íbamos a jugar allá y después nos íbamos a bañar al río Pamplonita. Y además era caudaloso, había que tener miedo. Se ahogaba gente en el río Pamplonita. Ahora le llega uno el agua por los tobillos.
y era un caudal respetable. Cuando llovía, se inundaba Cúcuta con el río Pamplonita. Tenemos décadas que no pasa eso. Claro. Total de que yo creo que Cúcuta ha sido ajena a la lógica del desarrollo urbanístico, social y económico de lo que debe ser una ciudad capital. Sí, yo siempre digo que estrategia también es lo que hacemos y si no estamos haciendo mucho alrededor del río, pues seguramente Sí, es una tarea o una materia, como digo yo, que tenemos que prestarle atención todos los cucuteños. mire, le voy a dar cómo comenzar la recuperación del río Pamplonita. Hay que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando estuve de gerente de empresas municipales antiguas, que ahora es Aguas Capital, yo viajé a Bucaramanga a conocer la planta de tratamiento de aguas residuales de Bucaramanga. Eso es una maravilla. ¿Ustedes saben lo que es las aguas negras? Hacerles un proceso químico, biológico, Claro. por verterlas nuevamente al río y que vuelvan otra vez como corriente, pues casi que ilógico que nosotros no hagamos una planta de tratamiento de aguas residuales o aguas negras. Tenemos que comenzar por ahí. Un alcalde que se precie, un alcalde que quiera hacer historia en Cúcuta, que quiera proyectarse, que quiera un reconocimiento, hágase la planta de tratamiento de aguas residuales y recupere el río Pamplonita para la ciudad y para el turismo. Hay algo que yo estoy buscando que es un elemento común, un elemento de intersección que nos permita unirnos como cucuteños. Seguramente el río Pamplonita puede ser uno de ellos. Puede ser, ahí tenemos una oportunidad. Pero yo tengo un recuerdo cercano que de pronto los que hoy en día son niños, adolescentes, se lo perdieron y fue el momento glorioso del Cúcuta Deportivo, que acá también el Burrito González lo cuenta, Sí. del 2006, Cúcuta Deportivo campeón con Jorge Luis Pinto. Y también el Cúcuta Deportivo, lo decías ahorita con el ejemplo de cuando amanecía y decía a cómo amaneció el Bolívar y cómo quedó el Cúcuta. Sí. De pronto ese elemento de orgullo que ha representado el equipo y aparte del río Pamplonita, lo ves en otro elemento que nos pueda ayudar de cohesión, que nos pueda ayudar de unión. El río puede ser uno, Sí. seguramente muy valioso como lo dices. Sí. ¿Crees que puede haber otro elemento? El Cúcuta Deportivo y otro elemento, un tercer elemento. Si de pronto lo ves. Bueno, desde el punto de vista del deporte del básquetbol, ¿sí? Hay que retomar, hay que reestructurar, meter una platica a la cancha Toto Hernández, volver a esos grandes eventos, recuperar las competencias entre colegios, los famosos intercolegiados, mejorar las canchas de fútbol. Yo creo que un tercer elemento es el deporte. En todas las partes del mundo, el deporte también es una fuente de crecimiento, tanto de desarrollo de la juventud como del desarrollo mismo turístico, ¿sí? Nosotros llenábamos el estadio, llenábamos la Toto Hernández, pero nos hemos quedado atrás en el desarrollo de esa infraestructura deportiva y yo tomaría como tercer elemento la infraestructura deportiva de Cúcuta. Siempre se requiere un escenario para que pueda haber un desarrollo. A mí me encanta un proyecto que aún es proyecto, lamentablemente no se ha materializado, que es un estadio de rugby para la ciudad. Sí. Un deporte de conjunto que se ha masificado, pero tenemos otros también. Tenemos el judo, que también requiere un coliseo de combate. Hay un compromiso de la administración municipal para que se haga un coliseo de combate en conjunto con la gobernación y creo que esta vez se va a lograr y esperamos que así sea, porque claramente es una plataforma para que se apalanque el desarrollo de algo. Cuando tuve la oportunidad de estar en Indenorte como director, en algún momento me llegó una propuesta para un campeonato internacional de patinaje, pero se requería el escenario. Entonces siempre el punto de partida es un escenario competitivo. Ahí estamos de acuerdo. Julio, primero muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por creer en Cúcuta, por aportar no solamente desde ser docente, sino desde tus libros, no solamente los libros de deporte, sino los académicos, a esas conversaciones que son claves para el desarrollo de la ciudad. Y en esa conversación, gracias por hacernos ver que debemos incluir a nuestro río Pamplonito. Pues sí, como es fundamental. Muchas gracias por la invitación, David. Ha sido muy amable, me encanta estar acá
Creo que escoges un escenario maravilloso, la biblioteca pública. En estos días de calor, pues está haciendo mucho fresco. Este paisaje es muy reconfortante, Muchas gracias, Julio. muy amable.